Belén y llegaron a Betfage, a Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tiene ante ustedes. Ahí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátanla y tráigamelos. Si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor los necesita, y luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Sabemos que eso es su entrada triunfal, y es interesante ver que este símbolo del burrito fue utilizado en el pasado como para la declaración de un rey. Y uno de esos ejemplos podemos ver en 1 de Reyes 1:33. Cuando el rey David ya era viejo, y cuando uno de sus hijos, Adonías, se autoproclamó como rey, y estaban haciendo toda una procesión declarándose rey, y la gente clamando y gritando, y después el profeta, que era muy ligado a David, Natán, ha ido y mandando a Betsabé, la mamá de Salomón, a hablar con David y decir: pero David, tú has dicho que mi hijo iba a sentar sobre el trono. Entonces le llamaban a Salomón, y entonces le presentan. Y aquí en 1 de Reyes 1:33 dice: llévense a mis siervos, monten en mi mula a mi hijo Salomón y llévenlo a Gijón. Ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán las trompetas y gritarán: viva el rey Salomón. Eso fue lo que hicieron para hacer cumplir la voluntad de Dios, porque Dios dijo que después de ti, de tu descendencia, se levantará el Mesías, en otras palabras. Pero para presentar a Salomón como rey, le llevaban y le ha hecho pasear por el pueblo sobre un burrito, ¿no? Eso era una manera de decir que es un rey, y también un rey de paz. Si fuera un rey de guerrero, entonces hubiera entrado montado sobre un caballo de guerra. Pero así es como utilizaban esta figura del burrito. Y como dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? Bueno, en Zacarías 9:9 nos dice, la profecía está ahí: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asna. Sabemos que los judíos estaban esperando su Mesías. Sabemos que esta profecía estaba hablando de cómo entraría este rey de gloria. Jesús pudiera haber entrado a Jerusalén caminando, como lo hizo muchas veces, pero aquí está haciendo
una declaración fuerte para decir que yo soy el Mesías. Era un anuncio intencional. Intencionalmente Jesús está entrando como esta figura para decir que el tiempo llegó y el rey ha llegado. Y muchos entendían esto, los judíos conocían sus escrituras y sabían esto, y por eso fue necesario esta entrada. Le llamaban hijo de David. El capítulo anterior, que no vamos a ver, pero el relato es de que para llegar a Jerusalén pasaron por Jericó. Saliendo de Jericó, una multitud le acompañaba a Jesús y habían dos ciegos que gritaban y clamaban diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, en otras ocasiones, cuando la gente proclamaba a Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías, Él decía: no digas a nadie, ¿no? Mi tiempo no ha llegado, ¿no? No vamos a revelar esto todavía. Pero aquí Jesús no les hace callar. Dice que cuando Él salió y los ciegos gritaban: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros, la gente quería hacerles callar. Pero ellos gritaban, los ciegos gritaban aún más: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y ellos recibieron la vista, fueron sanados. La gente quería hacerles callar a los ciegos, pero Jesús no. Jesús ha dicho: no, estoy en camino a Jerusalén, eso ya va a ser muy público. Entonces Jesús permitió la utilización de este título, Hijo de David, porque habían las profecías de que por medio del Hijo de David vendrá el Mesías y el reino eterno. Entonces llegó la hora de revelarse públicamente como el Hijo de David. Y cuando nos preguntamos por qué, en 2 de Samuel 7:12, cuando dice, cuando David ya estaba por morir, aquí dice en 2 de Samuel 7:12, dice: cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Claro, Dios está hablando a David. Y será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Sabemos que está hablando de Salomón. Dios está hablando de Salomón. David quería construir el templo. Dios ha dicho: no, tú no, pero tu hijo sí. Y en el versículo 17 de 2 de Samuel 7 dice: tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Y por eso, y en otras partes, por eso estaban confiados y expectantes de que del linaje de David vendrá el Mesías. Por eso Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, al dar la genealogía para decir quién era Jesús y de dónde venía, ha detallado ese suceso y dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, conectándole con los dos pactos y dos promesas de que por medio de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces eso fue llevado hasta el rey David para decir que hasta a través de tu descendencia, un hijo de David establecerá el reino, pero no un reino temporal, el reino eterno. Y uno diría: ¿por qué las palmeras? ¿Por qué las ramas? Y
estas ramas, las palmeras, estaban vinculados con la liberación. Y Juan, porque este relato está en los 4 sucesos o anuncios del Evangelio, y Juan es el que nos da el detalle de que sí eran palmeras, ¿no? Los otros no. En Juan 12 nos dice, el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Está hablando aquí de las ramas y estamos en lo que muchos llaman el Domingo de Ramos, ¿no? Para dar algún detalle sobre las palmeras, les voy a llevar un libro y no van a rasgar sus vestiduras, pero de los apócrifos, ¿no? de los macabeos, porque contiene cosas raras, místicas, sobre ángeles y cosas raras y no son considerados inspirados libros del Señor. Pero sabemos que entre Malaquías y la venida de Cristo son 400 años, lo que muchos llaman 400 años de silencio. Pero no es que no sucedió nada. Han ocurrido muchas guerras, revueltas. Jerusalén ha sido dominado por un grupo, por otros, y peleas y todo lo demás. Y los judíos pasaban muy mal tiempo. Y no estoy dando ningún sello de aprobación sobre esos libros, pero tiene unos datos históricos que podemos entender, ¿no? De que uno de los líderes de los macabeos, que se llamaba Simón, si alguien si tiene alguna de esas Biblias que están llenas de esos libros, es 1 de Macabeos, capítulo 13, versículos 49 al 51. No los voy a leer, pero en el año 140 antes de Cristo, este líder de los macabeos, Simón, fue llamado para traer libertad a Jerusalén, porque la gente no pudieron entrar ni salir y estaban hasta muriendo de hambre. Entonces él recapturó Jerusalén, hizo paz, pero expulsó los habitantes, los no judíos que estaban ahí, y limpiaron el templo, y los judíos entraron con alabanzas y con ramas de palmeras e instrumentos musicales, y cantaban porque su gran enemigo ha sido aplastado y quitado de Israel. Y por eso la palmera ha sido utilizado como un símbolo de liberación, ¿no? Era un acto de recuperar su independencia que fue relacionado con las palmeras. Y por eso vemos a Jesús entrando y la gente cortando estas ramas, pero de palmeras, ¿no? También encontraron monedas de los judíos un poquito antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, donde están estampados con una palmera, ¿no? Entonces utilizaban este símbolo y lo han realzado esta idea aún después de Cristo con la revolución de Bar Kokhba en el año 1032 hasta el 1035 después de Cristo, al tratar de ganar la independencia nuevamente de Jerusalén, que han ido perdiendo todo el tiempo, para decir que las palmeras eran como un símbolo del deseo de ser librado de la tiranía. Y eso fue la expectativa. Y bueno, el título del mensaje es expectativas equivocadas. Entonces, tenía una expectativa equivocada, pero la gente estaban pensando en su liberación. Su idea del Mesías, sabemos, eso no es nuevo, ha sido compartido aquí un montón de veces,
es de ser librados de los romanos que les estaban dominando, estaban ocupando Jerusalén, estaban cobrándoles impuestos, eran sus enemigos y ellos querían ser librados. Entonces, de hecho, el hecho de que han puesto palmeras delante de él en su trayecto era un símbolo de un deseo, una expectativa de su liberación. Era una expectativa de que el rey, en la entrada triunfal, para este rey les daría liberación de una vez. Y así lo hizo Jesús. Viendo la historia, Jesús sí les dio liberación, pero no de los romanos. Jesús les dio una liberación de una tiranía mucho peor. Y esta tiranía era el poder del pecado, la muerte y el diablo. Entonces Jesús sí cumplió su función, pero ellos no podían verlo. Ellos tenían una expectativa errada. Cuando ellos gritaban Hosana, eso reafirma su expectativa del rey. Y ellos mencionan el Salmo 118, versículos 25 y 26, donde dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Y eso es lo que significa Hosana. En otras versiones dice Hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Nosotros sabemos que la palabra hebrea, Yeshua, quiere decir Josué, puede ser traducido Josué, pero Josué y Jesús son sinónimos, es la misma cosa, la misma palabra. Y esta palabra es la palabra de la raíz de Hosana. Hosana, ¿no? Como Josías, como Josué, ¿no? Aunque con H y con J, pero en el texto original que yo no conozco, pero que estudiando los que saben estudiar, entonces sí, Jesús viene de esta idea, ¿no? De sálvanos ahora. Sálvanos Jesús, porque eso es lo que significa tu nombre, ¿no? Y bueno, cuando anunciaron la llegada de Jesús en Mateo 1:21, para anunciarle dice, y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces sí están apuntando a un rey, están diciendo sálvanos ahora, pero no saben lo que están pidiendo. Están diciendo sálvanos ahora, ellos pensando en los romanos, pero Jesús vino para salvarles de sus pecados, para reconciliarles con Dios, para librarles de un mal mucho más complicado mucho más complicado que los romanos. Y bueno, siempre habían las profecías y las palabras como en Salmo 130, versículo 8, que hablando del Mesías, que él redimirá a Israel, no de los romanos, de todos sus pecados. Jesús vino para esto. Tenía ellos una expectativa equivocada, ¿no? Entonces, como Josué salvó el pueblo, Dios utilizó a Josué para salvar el pueblo de sus enemigos y llevarles a la tierra prometida. Jesús fue levantado para salvar el pueblo de sus pecados y llevarles al cielo en el momento indicado, ¿no? Entonces, Hosana, sálvanos, hijo de David. Hijo de David. La expectativa del rey
que viene por medio de la descendencia de David. En las alturas dice, bendito el que, que viene sobre las alturas, que sálvanos tú quien eres más alto. Ellos estaban declarando que era Dios, que era su Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor, no en su propio nombre, como sabemos. Y Marcos añade, porque es bueno leer estos relatos en los cuatro libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Marcos añade en capítulo 11, versículo 10, dice, bendito el reino de nuestro Padre. Los otros decían, bendito el Rey que viene, pero Marcos dice, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. El reino de nuestro Padre David que viene. Era esperado. Ellos esperaban el Mesías. Los judíos, muchos de ellos, siguen esperando. Y es una bendición encontrar los que realmente han conocido al Señor, ¿no? Los judíos que realmente han conocido al Señor, pero muchos siguen esperando, aún en estas fechas. Siguen esperando su Mesías. Entonces, ellos tenían una expectativa de lo que esperaban del Mesías, de Cristo. Y el punto es esto de que de entrar montado sobre un burrito es para que todos sepan que Él es el Rey. De proclamarle hijo de David es de saber que Él es quien cumple las profecías. De recibirlo con las palmeras era una indicación de su expectativa de liberación. Ellos sí pensando en los romanos. Y Hosana también la expectativa de un Salvador, de la salvación, el que establecerá el reino de David, ¿no? Pero el reino que Jesús vino a traer no es el reino que ellos anticiparon. Jesús asumió su trono en la cruz, no en la tierra. Y fue sacrificado para establecer su reino, la paz, justicia y la salvación. Y nosotros, todos nosotros que conocemos a Cristo como Señor y Salvador, somos los beneficiarios de esta obra de su reino, ¿no? Entonces, había una expectativa totalmente equivocada. Y bueno, para añadir el detalle sobre su autoridad, para decir que esta es mi casa, yo estoy en control aquí, Él limpia el templo, ¿no? Declara que Él es rey, declara que esta es su casa, el templo, y despojó el templo del mal, como nos dice en Mateo 21, versículos 12 y 13, que dice, al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Así que los religiosos habían convertido la casa de Dios en un negocio, en una religión inútil. Sabemos que los que venían de lejos, porque era todo un peregrinaje de los judíos para llegar a Jerusalén en tras de las fiestas, entonces ellos no podían traer su oveja, no podían traer sus cosas, sus animales, entonces compraban en Jerusalén. Pero les estafaban en el tipo de cambio y también les estafaban en el precio de los animales. Pero bueno, les convenía porque de traer una oveja caminando 100 kilómetros no era conveniente. Entonces han hecho todo un negocio de la casa del Señor,
¿no? Y era un camino errado, era una religión inútil que no llegaría nunca a Dios. Pero el camino errado siempre existía, como hoy en día existe, ¿no? Hoy los que hicieron o los que hacen negocio del Evangelio están en lo mismo. Muchos están tratando las reuniones cristianas como simplemente una fuente para recaudaciones. Y Dios no está en quiebra, Dios no tiene problemas, Dios no es impresionado con $1,000,000, Dios no está impresionado con nada de eso. Dios está buscando los corazones. Obviamente, reuniones como esta tenemos que pagar un alquiler y unas cosas que estamos apoyando, pero fue convertido en un negocio y para este evangelio torcido hay bastantes seguidores, ¿no? Pareciera que la gente le gusta el liderazgo abusivo, parece que la gente le gusta el liderazgo autoritario, abusivo, y que les van quitando todo lo que pueden de ellos, ¿no? Que viven de las ovejas, ¿no? Otros creen que también hay otras expectativas que salen como de toda esa idea bastante humanista de la doctrina de la prosperidad, es que tiene Jesús como el genio en la lámpara, ¿no? Que lo frotan y piden sus 3 deseos o lo tiene de Papá Noel o lo tiene como equeco, pero tiene como de alguna forma torcido. Y lo malo es que eso da una expectativa errada de qué es el cristianismo. Porque venimos a una reunión como esta más y en primer lugar para darnos a nosotros mismos a Dios, de presentarnos a nosotros ante Dios, de declarar juntos como la familia de Dios sus virtudes y todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo y todo lo que queremos decir y expresarle nuestro agradecimiento y todo ello. Eso es en el primer lugar, pero la mentalidad humanista es ir a las reuniones para ver qué puede sacar de él, ¿no? Voy a ir y si asisto fielmente a las reuniones, seguramente Dios me va a dar todo lo que yo le pido, ¿no? Entonces no funciona así. Y algunos realmente están atrevidos en cómo mandonarle y reclamar y es mi derecho y todo esto, parecen políticos, ¿no? Entonces tenía una expectativa errada y cuando Jesús vino, en el relato que estamos viendo, Jesús no llenó sus expectativas y luego unieron sus voces para gritar que lo crucifican. No funcionó. Lo hemos recibido como rey, pero este rey no funciona, ¿no? Entonces, Mateo 27, 20 al 23 nos dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que mataron a Jesús. El gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué debo hacer entonces con Jesús, al que llaman el Cristo, el Mesías? Y todos le dijeron que lo crucifican. No funcionó. Y el gobernador les dijo: pero ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más y decían que lo crucifican. Entonces les soltó a Barrabás y luego de azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. La gente tenía la opción de escoger entre las tinieblas en la luz y la luz. Y bueno, les gustó más, como dice en Juan capítulo 3, les gustó más las tinieblas que la luz, para que no sean reveladas sus malas obras. Y entonces preferirían soltar
Barrabás, ¿no? Un hombre malvado. Entonces, y crucificar a Jesús. Y eso es el problema cuando uno tiene una expectativa equivocada, porque algunos hermanos creen que al evangelizar es decirle a las personas, no, vengan a Jesús y te va a arreglar todos tus problemas, tu matrimonio, tus hijos descarriados, tu economía, te va a dar la casa, el auto y todo lo demás. Y es una expectativa equivocada y que deja a la gente totalmente frustrada. Les promete la sanidad, les promete cosas que Dios puede hacer. Creemos en milagros, no dudamos, pero no siempre nos da lo que queremos. Acuérdense que Eliseo, el gran profeta, que hizo 2 veces más milagros que su mentor Elías, murió de una enfermedad, ¿no? Acuérdense que Lázaro fue levantado de la muerte, pero tuvo que morir otra vez. No fue una solución permanente. Era una cosa para ayudar la fe de la gente. Pero Lázaro tenía que nacer de nuevo. Lázaro tenía que morir de nuevo. Entonces Jesús vino para tratar con el problema y la necesidad primordial del ser humano, de encontrar una solución para sus pecados, para poder estar frente a un Dios santo legalmente, porque el sustituto pagó su culpa. Entonces, aquí tenemos la gente que recibían, y no sabemos cuántos de ese grupo estaban en este otro grupo, del primer grupo al segundo grupo, pero sabemos que Jesús fue recibido como un rey con gran expectativa, y sabemos que como no funcionó, como Jesús no hizo lo que la gente pensaba, decían crucifícanle. Pero no es que Jesús falló, no es que Jesús ha hecho algo que no ha cumplido algo. Jesús cumplió perfectamente lo que tenía que hacer. ¿Y por qué querían crucificarle? Bueno, los judíos sabemos que querían crucificarle porque Jesús se declaró ser Dios. Entonces eso para ellos era blasfemia. Los romanos querían matarle porque declaró ser rey. Y de ser un rey, podían morirse simplemente por esta declaración, porque cualquier competencia para César era fatal. Entonces los romanos lo crucificaron, querían crucificarle por la declaración de ser rey, y los judíos por su declaración de ser Dios. Y la verdad es que él era rey, él es rey y él es Dios. Era Dios y es Dios, ¿no? Entonces los judíos tramaron los cargos y hicieron el proceso, los judíos culpables, pero los romanos como unos tontos útiles para hacer su obra sucia, ¿no? Entonces fueron los que ejecutaron la sentencia, ¿no? Jesús incomodaba las tradiciones de los judíos, iba en contra de su religión vaciada de todo propósito de Dios. Y a veces hoy hay personas que están tan aferradas a su religión que no les sirve, que no les llevaría al cielo, tan aferrados a eso que no pueden aceptar a Cristo, tan aferrados a eso que no pueden ver a Cristo. Les gustó las tinieblas más que la luz, y teniendo ojos no veían, teniendo oídos no oían, no podían ver el Salvador, el Cristo, delante de ellos. Pero Jesús sabemos que no vino a darles liberación de los romanos. No entró en un caballo de guerra para mostrar poderío. Y no vino para derrocar a los romanos. No fue un gran militar para los judíos. Y era peor porque él ha dicho: dar a César lo que es de César. Y eso sí, eso les ha complicado, no en este momento, pero anteriormente él ha dicho, en vez de derrocar a sus enemigos los romanos, ha dicho no, dar a César lo que es de él. Y eso no les caía muy bien, ¿no?
Pero nadie quería entenderle como Mesías, ¿no? No era el reino que ellos esperaban. Y Él vino para liberarles de su necesidad principal, del pecado, de la muerte y de Satanás. Así que cuán peligroso es tener así una idea equivocada, ¿no? Y el mensaje para nosotros como creyentes, debemos y esperamos que tengamos discernimiento para reconocer el error, para reconocer qué cosa es el otro evangelio, para reconocer las cosas que Dios nunca ha prometido. Porque las personas que se aferran a esas cosas, la super fe y todo, que jamás he tenido un resfrío en mi vida porque soy el favorito de Dios, esas cosas dejan a la gente bastante agotada, porque otros se resfrían todos los días o bueno, varias veces al año, ¿no? Y los cristianos se enferman, los cristianos mueren, ¿no? Sí, por si acaso, ¿no? Estadísticamente, 100% de las personas mueren, ¿no? A menos que venga el Señor antes, a menos que nos lleva el rapto, entonces 100% de las personas mueren. Podemos postergarlo un poco, pero el Señor, uno diría, ¿por qué ha llevado a Esteban, tan joven, tan elocuente en la proclamación del Evangelio, un siervo tan útil, ¿por qué le lleva? Pero era interesante porque llevando a Esteban, levantó a Pablo. Y Pablo nos dio casi toda la doctrina que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? La gran parte, ¿no? Y Dios sabe lo que hace, ¿no? Y como les compartí una vez, ¿no? Porque en Hechos capítulo 12, del grupo cercano de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, Dios permite en el capítulo 12 de Hechos que Herodes mata a Jacobo y le manda un ángel para salvar a Pedro. 12 es su círculo interior de los tres, y Dios permite que le lleva a uno y el otro no. Que le provee todo un milagro extraordinario para hacer soltar a Pedro de la cárcel. Entonces, Dios está en control. Entonces, no podemos proclamar un evangelio demandando a Dios. Podemos pedirle, yo le pido todo el tiempo, hemos pedido por el pastor Raúl no sé cuánto, ¿no? Que libérale de esta cosa, ¿no? O sea, ¿cuánto no? Pero no es, digamos, porque tenía un problema con él o porque tiene favoritos. No, simplemente Dios tiene sus tiempos. Todos tenemos nuestra fecha de expiración y no sabemos cuál es. Dios sabe dónde está la etiqueta que nos dice que vence, ¿no? A tal fecha. Dios sabe. Pero entonces no debemos tener expectativas erradas. Y yo creo que los que han estado con nosotros tantos años, espero que tengan realmente este discernimiento, ¿no? No para ir juzgando a todos los demás creyentes y congregaciones, no. Pero sí, cuando hay error, por lo menos que reconocen, ¿no? Deben reconocer inmediatamente cuán errada está la doctrina de la prosperidad. Y cuántas personas están fuera del camino y en sus casas, porque Dios les ha prometido, alguien ha prometido que Dios les iba, si dan todo, Dios les van a dar el auto, el trabajo, la casa, va a arreglar su matrimonio y un montón de otras cosas, le va a dar la salud. Entonces, ¿cuántos de esos han dicho, me han prometido, no funcionó, no juego más? Y son muchos que están fuera del camino. Yo veo hermanos que he visto hace años y uno diría fiel, ¿no? En el servicio del Señor y todo lo demás, ya están tan decepcionados por esas promesas falsas, por esas expectativas equivocadas. Y eso le coloca a una persona en una posición para la derrota, para el desánimo y para la duda.
y la tentación de abandonar la fe, mínimamente abandonar las reuniones, ¿no? Pero de abandonar la fe y hacer las cosas a su manera, ¿no? Porque esperaban algo que el Señor nunca ha prometido. Y si tratamos de acomodarle al Señor a nuestras expectativas y nuestros deseos, quedaremos frustrados y desilusionados y nada comprometidos, ¿no? Porque ¿quién va a cantar de corazón, Dios te amo, te adoro, si es que realmente no lo cree? Que diga, Señor, pero tienes favoritos, ¿por qué ella tiene todas las cosas y yo no? ¿No? ¿Por qué no me estás tratando tan bien como la otra persona? ¿No? ¿Por qué me ha caído esta enfermedad? ¿Por qué este y lo otro? ¿No? Entonces, queda la persona frustrada, ¿no? Y es un error de esperar que Dios haga lo que no dijo. También es un error de desconfiar en Él, en lo que Él ya ha dicho, ¿no? ¿No? Dios está en control. Y nosotros sí debemos clamar, ¿no? Nos invita a acercarnos confiadamente a su trono de gracia, ¿no? Para hallar misericordia y el socorro oportuno. Nos invita a llevarle nuestras peticiones. Pero si la respuesta a nuestra posición es no, o si la respuesta de nuestra petición es esperar, todavía no, entonces eso no nos debe derrotar. Eso nos debe simplemente confiar que Él está en control y me someto. No mi voluntad, Señor, sino la tuya. Entonces debemos examinar nuestras expectativas, ¿no? Saber quién es Él y qué vino a hacer. Eso fue el problema. Eso fue el problema en la entrada triunfal. ¿De qué vino a hacer? Cuando preguntaban a sus discípulos diciendo, ¿qué dice la gente quién soy yo? Y ellos respondieron, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que tal vez Jeremías o alguno de los otros profetas. Pero después Jesús ha dicho, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y esa es la pregunta que cada uno tiene que resolver. ¿Quién dice que es Él? ¿Un Dios creado a nuestra imagen? Porque es al revés la cosa, ¿no? Somos creados a su imagen. Pero muchas veces uno puede crear a Dios a su imagen. Entonces, Pedro sí respondió bien, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y a esta conclusión tenemos que llegar. Él es el Rey. Él es el gobernador. Él es el Señor sobre todas las cosas. Pero tal vez no es el reino como nosotros pensamos. Quizás no hemos entendido exactamente cuál es su reino. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, pero buscar el reino que Él estableció. No el reino que nosotros deseamos, ¿no? Porque Jesús puede ser nuestro amigo, puede ser nuestro guía, puede ser nuestra fortaleza, puede ser muchas cosas en nuestra vida, pero no será nada si no es el Rey, ¿no? Si no es el Rey, esas otras cosas serán declaraciones que quizás no funcionan, ¿no? No vino para traer un reino de nuestros deseos. Siempre cuando pienso en la entrada triunfal, siempre lo primero que viene a mi mente es esta palabra: expectativas equivocadas, ¿no? Y como yo creo que los que han estado con nosotros muchos años ya están captando esto, y espero que todos los que nos visitan también, de que que debemos alinearnos con las expectativas correctas, vivir en victoria, alegres, gozosos, sabiendo que el Señor está en nosotros. Dios es por nosotros, no contra nosotros.
Dios no tiene limitaciones lo que puede hacer en nuestras vidas y todo lo demás, pero no podemos demandarle como un derecho de que me tienes que dar esto, si no, ya no juego más, ¿no? Entonces, deseo esto para cada uno de ustedes mientras estamos pensando en esto. Lo que sí Jesús dijo que debemos recordar, no de otras cosas, dijo que debemos recordar la Santa Cena, pero también de de ese tiempo, ¿no? De su muerte y su resurrección. Eso es el Evangelio. El Evangelio es así de simple. Nosotros, pecadores, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos condenados, todos en problemas con Dios, tal como están, no hay forma de remediar la situación por nuestro comportamiento, ni por nuestros medios, ni por nuestros méritos. La paga del pecado es la muerte. Nuestro pecado, y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nuestro pecado nos pone en esta posición de muertos delante de Dios, destituidos, separados de Él. La paga del pecado es la muerte, es la sentencia sobre cada ser humano. Pero como en el Antiguo Testamento nos da la figura y sombra de lo que es real, Dios aceptó un sustituto. Yo merezco la muerte y soy tremendamente convencido de eso. Yo merezco la muerte, pero Dios, como en el Antiguo Testamento, aceptó un sustituto. Adán y Eva merecen la muerte, el animal murió en su lugar. Yo acepto a ustedes porque la muerte ha sido pagado. Y fue la experiencia y la forma de acercarse a Dios en todo el Antiguo Testamento. Merezco la muerte, el animal va a morir en mi lugar. El animal perfecto sin mancha, hasta oren, ¿no?, los pecados de uno sobre el animal como símbolo de transferencia. Muere el animal y Dios dice, mira, Bruce, tú puedes salir libre, ya ha sido pagado. Bien, buen trato, ¿no? Y cuando Jesús vino, Juan el Bautista, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que muere en nuestro lugar si aceptamos lo que ha hecho. Entonces, la próxima semana si uno celebra la Pascua, y vale la pena celebrarlo, pero celebrarlo real, no huevos de conejo y todas esas cosas. No sé cómo entran estas cosas. Claro, he estudiado bastante sobre eso y sé de dónde ha venido, pero no sé cómo uno puede reemplazar lo que hizo Jesús con un conejo de la Pascua o de los huevos, no sé. Y cuando es claramente símbolo del Dios de la fertilidad y todo. Bueno, de todos modos, es muy importante este tiempo, ¿no? La Pascua. Para recordar, porque Dios ha dicho que debemos recordarlo, lo que Él hizo por nosotros. El sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quitó mis pecados. Yo legalmente puedo acercarme confiadamente a Dios porque mi condena ha sido pagado, no porque soy bonito. No porque soy bonito. Entonces, de eso debemos celebrar. Nos vamos a ponernos de pie y vamos a darle las gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Señor, queremos darte las gracias porque eres tan fiel, porque cumpliste todo lo que tú has dicho, aunque nos equivocamos en nuestras expectativas. Sabemos que tú has hecho lo que has venido a hacer aquí en la tierra. Y Señor, vivimos agradecidos por todo lo que nos has ofrecido. Gracias, Señor, por darme lo mejor de ti.
y llevar lo peor de mí. Dios, gracias por tu gran sacrificio. Señor, mi castigo tú has llevado y me has dado libertad. Oro esto por cada persona aquí presente, que tu Espíritu nos puede avivar la palabra en nuestros corazones, abrir nuestros ojos para verte realmente como tú eres. Y Señor, vivir la vida celebrando quién tú eres y lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos. Encomendamos nuestra semana en tus manos. En el nombre de Jesús.